Hola, mi nombre es César Pereira y con mi colega, mi compañera Luisa Quintão, les doy las bienvenidas a uno más programa del canal Arbitraje, ahora llamado la Lex Arbitri, la ley local. Este programa tiene la intención de discutir con detalle y con especialistas de toda Latinoamérica las características de la ley de arbitraje de varios países y cada país en especial con un enfoque de hacerlo conocido a todos los practicantes de arbitraje y los árbitros internacionales en Latinoamérica. Y este episodio inicial va a enfocar la ley de arbitraje aplicable en Chile. Y tenemos para esta discusión a una gran especialista en el arbitraje chileno, que es la doctora Elina Miriminskaya. Elina, es un placer tenerte con nosotros aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Yo voy muy rápidamente a hacer puntuar algunos puntos, algunos detalles de su vasto currículum, pero ya les indico que el currículum completo y las informaciones de contacto de la doctora Elina están en las informaciones aquí del vídeo. Entonces, ustedes pueden contactarla después. Elina es la socia directora de Wagman Arbitration, un estudio boutique enfocado en los arbitrajes de construcción e infraestructura, basado en Santiago, en Chile. Ha concentrado su ejercicio profesional en arbitraje y también en los proyectos de construcción e infraestructura. Es árbitro internacional, miembro de las listas de árbitros de ICDR, CAM Santiago, CCL, PUCP, AmCham Perú, entre otras instituciones. Elina es chair de la America's Initiative del ITA, Institute for Transnational Arbitration, en el periodo de 2022-2024. Es fellow del Chartered Institute of Arbitrators, doctora y magíster en Derecho de la Universidad de Göttingen, en Alemania. Es abogada y graduada por la Universidad Estatal de Kaliningrado, en Rusia. Durante varios de los últimos años ha sido distinguida muy a menudo por la calidad de Global Leader, de Thought Leader en varias categorías por instituciones como Who's Who Legal y Legal 500. Es un gusto, Elina, tenerte con nosotros. Y entonces, sin más, yo voy a darle la palabra a Luisa para que empiece con nuestras preguntas. Gracias, Elina y Luisa. Gracias, César. Hola, César. Hola, Elina. Es de verdad un gusto poder estar aquí con vosotros y en especial tener la oportunidad de aprender con Elina un poco más sobre la ley local de Chile. Y como introdujo César, el principio aquí, la propuesta del programa, la Lex Arbitri, es aprender un poco más de lo que es peculiar y de las características de aquellas personas del país Chile y del sistema judicial y de la ley y todo para poner Chile en el escenario internacional del arbitraje, entender un poco más cómo el arbitraje internacional funcionaría en Chile. Y antes de adentrarnos específicamente en las leyes que son originalmente de Chile, las leyes domésticas, Elina, ¿podría recordarnos, por favor, de qué instrumentos internacionales, de qué tratados Chile es parte, en especial de los que gobiernan, de los que regulan el arbitraje? Entonces, ¿qué de la legislación internacional Chile ha incorporado a su legislación interna? Perfecto, gracias. Hola César, hola Luisa, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. En cuanto a los tratados que son vigentes en Chile,
El más relevante es sin duda la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. Ese es el tratado que la Corte Suprema invoca en forma permanente al otorgar un exequatur a las sentencias arbitrales extranjeras. Le sigue la Convención de Panamá sobre arbitraje comercial y se conoce un caso no más de hace unos 15 años donde esta convención fue realmente decisiva. Y algunas veces, a mayor abundamiento, la Corte Suprema cita el Código de Bustamante del Derecho Internacional Privado del año 1934, vigente en Chile desde 1934. ¿Cómo llega la Corte Suprema a los tratados? Llega por la vía del Código de Procedimiento Civil. Artículo 242 señala que las resoluciones pronunciadas en el extranjero tendrán en Chile la fuerza que le concedan los tratados respectivos. Entonces, la Corte Suprema tiende o tendía a invocar primero este artículo del CPC y de ahí pasar a aplicar la Convención de Nueva York, que si bien puede ser una forma, ¿no?, de resolver el asunto, sin embargo, no era necesario pasar por el CPC. La Ley de Arbitraje Comercial Internacional, que es del año 2004, es una ley posterior al CPC, es una ley especial que regula el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. Entonces, bastaba simplemente con empezar a aplicar la ley. Y de hecho, en julio de este año, la Corte Suprema sí dictó una sentencia en la que otorga el exequatur basándose directamente en la normativa de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, lo que tiene a la comunidad de arbitraje internacional bastante contenta. Gracias, Elena. Solo una pregunta sobre este último punto. Cuando la Suprema Corte hace referencia a la Ley de Arbitraje Internacional de Chile, como tú dijiste, también lo hace referencia a la Convención de Nueva York y hace referencia a los dos cuerpos normativos, o solo entonces a la Ley de Arbitraje Internacional chilena? El argumento que proviene que presentó la parte que solicitaba el reconocimiento y ejecución era basado exclusivamente en el CPC. Y la Corte resolvió exclusivamente basándose en la Ley de Arbitraje Comercial Internacional. Muy bien. Este es un punto que se discute mucho en Brasil, porque el Superior Tribunal de Justicia, que es el tribunal que hace el reconocimiento de laudos extranjeros en Brasil, por mucho tiempo hacía referencia, y todavía lo hace, a la ley brasileña de arbitraje, que tiene básicamente la misma, el mismo texto de la Convención de Nueva York. Y muchas veces en seminarios en el Superior Tribunal de Justicia, los especialistas en arbitraje le decían que es importante hacer referencia a la Convención de Nueva York, que es como las jurisdicciones en general pueden saber que Brasil o Chile aceptan y aplican la Convención de Nueva York. Y un punto que los jueces muchas veces, con que los jueces muchas veces contestan, es ese, que los argumentos vienen de los abogados con la invocación de la ley local, no de la Convención de Nueva York. Y entonces no es solo una tarea de los tribunales, de las cortes, pero también de los abogados, de hacer los argumentos con la legislación apropiada, ¿no? Pero, Luisa, ¿tienes algún comentario o pregunta? Sí, por favor, Elena.
Yo tengo, perdón, Luis. En Chile el peligro era que la Corte partía desde el CPC y a través del CPC llegaba a la Convención de Nueva York. Yo no tengo objeciones a que invoque la Convención de Nueva York. El problema es que partía en el CPC. Y el CPC, por ejemplo, tiene una norma que exige el visto bueno del país donde se emitió el laudo, es decir, una doble homologación. Y un par de veces la Corte Suprema ha citado este artículo a mayor abundamiento, pero hay un germen de peligro ahí que el día de mañana pudiera pedir esta doble homologación. En cambio, si uno va por la vía de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, todo queda claro, limpio. Perfecto. No, perfecto. También eso pasaba en Brasil hasta 96, cuando hubo la introducción de nuestra ley de arbitraje, que terminó con el doble exequatur. Y entonces, pero ese visto bueno era también exigido en Brasil hasta aquel punto, por más o menos la misma razón. Y, Luisa, perdón. No, nada, solo un comentario y de verdad que bien que haya del peligro, haya al menos dos fuentes que tornen posible tornen posible la ejecución del laudo bajo los términos del convenio de Nueva York. Entonces, de acuerdo con Elina, que las partes sí deben estar muy alegres y la ley de Chile está de acuerdo con los estándares internacionales. Y bueno, y sobre las leyes con un aspecto más internacional de Chile, creo que César también tiene una pregunta que va más o menos por este camino. Sí, gracias. Y Elina, entonces, mencionaste la ley de arbitraje internacional de Chile. Chile tiene un enfoque dualista, no monista, como el Brasil, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la principal distinción en el tratamiento del arbitraje internacional en comparación con el arbitraje doméstico en Chile? Perfecto, gracias. Bueno, Chile es un caso bastante sui generis. En Chile, el arbitraje doméstico ha tenido mucha fuerza tradicionalmente y se regula en el Código de Tribunales del año 1943 y en el Código de Procedimiento Civil del año 1902. Y el Código Orgánico de Tribunales incluye a los árbitros dentro del sistema de administración de justicia a través del Estado. Son jueces árbitros. Y eso son tribunales de la República. Eso de alguna manera le ha dado la fuerza y el reconocimiento de los que han gozado a lo largo de estas décadas, pero también ha hecho más difícil la llegada y la aceptación del arbitraje comercial internacional con sus conceptos que tienen un origen algo más contractualista, ¿cierto? Entonces, para no mezclar las dos visiones, las dos formas de aproximarse al arbitraje, en el año 2004 se optó por introducir la ley modelo de la UNCITRAL como un régimen paralelo, separado, creando así el sistema dualista. Y ha funcionado, no hay drama, pero sí está el desafío de determinar si un arbitraje es nacional y se rige por el COT, el CPC, o si es un arbitraje comercial internacional y se rige por esta ley. Y hay una cierta tendencia de los abogados nacionales, llamémoslo así, a domesticar el arbitraje internacional. Si me preguntan por qué, yo creo que porque se sienten bastante cómodos con el arbitraje doméstico. Es realmente un fenómeno que ha coexistido con la sociedad chilena. Hay incluso arbitraje obligatorio sobre ciertas materias, ¿no? Entonces, es siempre un desafío entender que la internacionalidad del arbitraje depende del establecimiento de las partes,
no del domicilio postal. Si una parte extranjera pone en el contrato el domicilio, la dirección de sus representantes legales, eso no le quita el carácter internacional al arbitraje. Pero a veces en la práctica se presenta ese desafío. Pero entonces, ¿qué caracteriza exactamente un arbitraje internacional bajo la ley de arbitraje internacional? ¿Es una opción de las partes o hay características que lo hacen, la hacen aplicable la ley de arbitraje internacional? Sí, en eso la ley chilena sigue la ley modelo de la UNCITRAL, y el arbitraje es internacional cuando las partes tienen sus establecimientos en países diferentes, cuando tienen su establecimiento en el mismo país, pero objeto de la controversia se encuentra en otro país, cuando tienen sus establecimientos en un solo país y la sede de arbitraje se encuentra fuera de ese país. Y también hay una causal más optativa, cuando las partes del acuerdo de arbitraje han acordado que tiene relaciones con más de un Estado. Y ahí la doctrina discute si lo pueden acordar a todo evento o si lo pueden acordar únicamente cuando hay elementos de internacionalidad patentes. Yo supe, perdón Luisa, solo una pregunta. Yo supe que hay por ejemplo, demandas del Estado de Ecuador que han sido puestas en Santiago, en Chile, como el lugar del arbitraje. Y ¿tienes conocimiento de otras situaciones? En la práctica, es común que haya partes extranjeras que elijan a Santiago como el lugar de arbitraje internacional, como un hub de arbitraje internacional. Se conocen un par de casos, no es algo masivo, pero en este caso la internacionalidad del arbitraje es evidente, ¿no? Las partes tienen su establecimiento en un país y la sede es Santiago, Chile. Entonces ahí no tendrían problema con regirse por la ley 19.971. Perfecto. Luisa, contigo. Sí, tengo una pregunta. Me despertaste un poco de curiosidad sobre la regulación del arbitraje doméstico. Mencionaste que los jueces del arbitraje doméstico sirven como jueces de la República de Chile. Y te pregunto si esto pasa porque es una equiparación de la ley, que dice que van a ser tratados como jueces de la República, o si de hecho son jueces registrados como jueces de la República. Sé que no serían los mismos que los jueces de los casos que van a las cortes, pero ¿de qué manera se regula la función de los árbitros domésticos? Porque se parece un poco que sería más o menos como el court ordered arbitration en algunos estados en Estados Unidos. Entonces, a entender un poco más sobre eso. Gracias. Es más que eso. El Código Orgánico de Tribunales los incluye dentro de la lista de los tribunales. Señala que los jueces árbitros se regirán por el código, por un capítulo de este mismo código. Entonces están incluidos dentro del organigrama del Poder Judicial, pero no tienen que estar registrados en ninguna parte, pero sí tienen ciertas facultades que árbitros internacionales no tienen. Por ejemplo, dado su posición de jueces árbitros, pueden dictar medidas cautelares dirigidas a terceros. Pueden ordenar a bancos, al conservador de bienes, para que haga ciertas anotaciones. Es poderosa la posición de un juez árbitro nacional. Me parece muy interesante. Sí. Creo que las partes en Chile entonces tenían el desafío de decidir mientras si quieren árbitros para el arbitraje doméstico que tengan estos poderes todos, o si quieren un reglamento un poco más previsible con todos los principios del arbitraje internacional con los que ya están familiarizados, pero dos opciones muy distintas y bueno, gracias por los detalles. Y Lina, solo una pregunta. ¿Esos poderes están arreglados en la ley
de arbitraje doméstico o están arreglados por el Código de Proceso Civil o la ley de los tribunales que mencionaste? Se regulan los árbitros, los tribunales arbitrales nacionales sucintamente en el Código Orgánico de Tribunales y en el Código de Procedimiento Civil. Sucintamente, porque son jueces, tienen todas las mismas facultades. Por ejemplo, ¿por qué se pueden pronunciar sobre su propia competencia? Porque los jueces tienen estas facultades, etcétera. Entonces hay mucha aplicación supletoria de la ley procesal doméstica, algo que no se produce en el caso de arbitraje internacional. Y aunque no tengan que ser registrados, como los árbitros, los jueces árbitros tienen todos esos poderes, ¿hay algún control sobre el nombramiento de jueces árbitros? Por ejemplo, la inclusión en una lista de árbitros de una institución, eso está bajo algún control público por todo esto de los poderes? No, el principal, podríamos decir, el único centro de arbitraje en Chile es el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, CAM Santiago. A diferencia de Brasil, se concentra la mayoría de las causas en el CAM Santiago y es una entidad gremial, pertenece a la Cámara de Comercio de Santiago. No hay ninguna supervisión estatal con respecto a la participación de los árbitros de ese centro. La Corte de Apelaciones de Santiago sí ha creado un registro al que se pueden postular las personas para que los tribunales ordinarios nombren de ese registro a los árbitros, para que no fuera arbitrario, aleatorio, pero lo más importante es que existen facultades disciplinarias eso tiene un precio, eso de tener tantas atribuciones tiene un precio. Hay facultades disciplinarias de los tribunales superiores que se ejercen a través del conocimiento del recurso de queja. Las partes pueden interponer un recurso de queja en contra de un tribunal arbitral doméstico por faltas o abusos graves en la dictación de la sentencia. Faltas o abusos graves. Y ese recurso se interpone ante la Corte de Apelaciones o tratándose de un tribunal arbitral de segunda instancia ante la Corte Suprema. Y ese recurso va contra el árbitro, contra la árbitro personalmente. Es doloroso. Y el árbitro, la árbitro tienen que informar a las cortes de por qué no han cometido ninguna falta o abuso grave en la dictación de la sentencia. Es trabajoso y se estima que hay un 2-3% de los recursos de queja que se acogen. Es muy puntual, es realmente en los casos de situaciones graves. Salvo una sentencia reciente a la que me puedo referir si quieren, pero llego hasta aquí por ahora. Muy bien, Elina, gracias. Y bueno, esta era justamente la pregunta que te iba a hacer ahora sobre el recurso de queja, pero tu explicación me generó un poco una otra duda, que es sobre los efectos de este recurso. Entonces, la queja es distinta de la petición o el reclamo para una anulación del laudo, y el efecto de este tipo de acción, si está bien hecha y si tiene razón la parte, es la anulación del laudo, pierde esos efectos. Pero con la queja, ¿qué pasa? Es la responsabilización civil del árbitro, también se anula, se quitan los efectos, el caso regresa al tribunal. ¿Qué pasa con el recurso? Básicamente, ¿cuáles son sus efectos? Sí, en primer lugar, la dimensión disciplinaria del recurso le permite a las cortes aplicar sanciones, una amonestación a los árbitros o suspender su ejercicio suspenderlos en el ejercicio de la profesión como abogados, porque la admisión se hace ante la corte. Y
En segundo lugar, la dimensión jurisdiccional le permite a la Corte anular la sentencia arbitral o enmendarla. ¿Ya? Y justamente recién en julio-agosto, por ahí, se dictó hubo un caso del CAM Santiago en el cual el tribunal de primera instancia dictó sentencia, se recurrió ante un tribunal arbitral de segunda instancia y se recurrió contra esta última decisión ante la Corte Suprema de queja. La Corte Suprema rechazó la queja, pero anuló la sentencia igual. Y eso generó mucho revuelo en el ámbito nacional. Bueno, yo también escribí una columna porque en realidad lo que hizo la Corte fue casar la sentencia porque rechazó la existencia de una falta o abuso grave y aún así anuló la sentencia. Entonces, ahí hubo bastante eco en los medios, incluso se ha dicho que eso pone en tela de juicio la posición de Chile como sede de arbitraje, pero les quiero transmitir que esto no tiene nada que ver con el arbitraje internacional, es realmente una problemática doméstica que ni siquiera puede ser interesante para sus, para sus seguidores. Muy bien. Mi próxima pregunta era exactamente si eso se aplicaba solamente a los casos internacionales y qué bien que sí para las partes extranjeras, ¿no? Y le paso la palabra a César otra vez para que continúe. Sí, pero aún en este mismo punto, eso se aplica solo a los arbitrajes domésticos, pero como has dicho en el inicio, las partes pueden domesticar su arbitraje, ¿no? Entonces, es posible que partes internacionales tengan un litigio en Chile que va a ser conducido bajo las reglas del arbitraje doméstico, entonces estaría sujeto a este mecanismo de queja, ¿no? En mi opinión, es algo objetivo. ¿Un arbitraje es objetivamente internacional o es objetivamente doméstico? Las partes pueden hacer ciertas modificaciones, pueden fijar la sede en el extranjero y con eso el arbitraje se torna internacional. Pero si, dados los requisitos de la internacionalidad, las partes no pueden negarla. Ahora, por ejemplo, Victoria Galíndez les puede contar una historia de terror donde ella, actuando como árbitro internacional con sede en Chile, se vio obligada a informar en un recurso de queja, porque una de las partes justamente sostenía que era un arbitraje doméstico. Eso ya son varios años atrás. La Corte finalmente rechazó el recurso. Lo declaró inadmisible o lo rechazó, ahora no tengo la memoria, pero no prosperó el recurso. Sin embargo, se puede dar este momento desagradable. Muy bien, pero aún así, la premisa sería que el arbitraje fuera doméstico. Entonces, como en este caso que mencionaste. La Corte Estatal tuvo que decidir si era doméstico o internacional y solo no rechazaría el recurso de queja si fuera doméstico, ¿verdad? Y tú hablaste algunas veces de tribunal arbitral de segunda instancia. Que no es una práctica muy común en general, ¿no? Pero esta es la regla general del arbitraje doméstico en Chile, de tener arbitrajes de tribunales de segunda instancia, o eso no es común, entonces. No es común. La ley contempla esta posibilidad y en la práctica no supera un 10% de los casos, en la práctica del CAM Santiago. No supera un 10%,
y la decisión es muy rápida, se emite dentro, la apelación, ¿no? Dentro de 4 o 6 meses, entonces tiene también ciertas ventajas. ¿Por qué lo menciono también? En Chile, la tendencia mayoritaria, 98% de todos los arbitrajes, tiene un árbitro único, no un tribunal de 3. Entonces, cuando las partes desean darle mayor certeza jurídica, otra mirada, es decir, contemplar recurso de apelación, les resulta más conveniente acudir ante un tribunal arbitral de segunda instancia, más que acudir a la Corte de Apelaciones, que también es una opción, dado que son jueces, árbitros y son parte del sistema de administración de justicia. Y eso que dijiste, de los árbitros únicos y la posibilidad de un tribunal de segunda instancia, ¿eso se aplica también en el arbitraje internacional o es una realidad solo de la práctica doméstica? Solo de la práctica doméstica. Nunca he visto un tribunal arbitral internacional de segunda instancia, sí. Perfecto. Y en los arbitrajes internacionales, yo creía que entonces es más común tener un tribunal de 3 árbitros que árbitro único. Así es. Así es. Perfecto. Y bueno, ya hablamos mucho sobre la relación entre el Poder Judicial y los árbitros en Chile. Entonces, yo creo que ya hemos cubierto una buena parte de eso, pero solo me gustaría hacer una pregunta general. En este contexto, ¿cómo crees que es la relación entre el Poder Judicial y los árbitros o el arbitraje en Chile? Yo me permito sostener que es una relación favorable, una relación positiva. Como les mencionaba, hay, digamos, un 3% de las quejas que son acogidas y no hay ningún recurso de nulidad, no se conoce ningún recurso de nulidad acogido por la corte, por las cortes de apelaciones. Las cortes de apelaciones son las competentes para conocer de los recursos de nulidad de arbitraje internacional. No conocemos ninguna nulidad acogida. Ahora, los números no son grandes. En general, conocemos unos 10 casos, los que se solicitó la nulidad. Pero la Corte siempre ha sido la Corte de Apelaciones de Santiago. La Corte ha sido muy consistente en ir afinando el criterio de lo que es el orden público internacional, cuando la parte no pudo hacer valer sus derechos. Todo eso ha sido resuelto bien. Como adelantó César, ya hemos hablado mucho sobre la organización judicial y acabas de mencionar que los tribunales de apelación son los que tienen competencia para juzgar las demandas de anulación de laudos internacionales. Para los laudos, mi pregunta iba a ser específicamente si el sistema judicial de Chile cuenta con cortes o tribunales o juzgados que estén especializados en los temas de arbitraje. Y a ver si me entendí bien con lo que explicaste del arbitraje doméstico. En el arbitraje doméstico, los árbitros incluso tenían poderes que están un poco más similares de los jueces y a lo mejor no hace tanta falta que cuenten con la colaboración. Pero ¿para qué casos en el arbitraje doméstico un árbitro aún necesitaría de la cooperación del Poder Judicial? En este caso, ¿quién lo ayudaría? Y si me confirmas que entendí bien, que para los casos internacionales son las cortes de apelación que van a tener competencia para tratar de los temas relacionados al proceso. Como mencionaste, los terceros, emitir órdenes a terceros o órdenes de ejecución. Correcto, sí. Cuando se aprobó la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, se quiso subir de escalón, podríamos llamarlo así, con respecto, por ejemplo, al nombramiento de los árbitros. En arbitraje doméstico, su nombramiento, a falta de colaboración de las partes, lo efectúan los tribunales de primera instancia. En el arbitraje internacional hay que acudir al presidente de la Corte de Apelaciones del lugar
donde se lleva a cabo el arbitraje. Como Chile es un país bastante centralizado, casi siempre es la Corte de Apelaciones de Santiago, el país, perdón, presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. El presidente se pronuncia también sobre la recusación de los árbitros, si es que es un arbitraje ad hoc. Y también revisa en única instancia la decisión del tribunal arbitral en la cual confirma su competencia. A su vez, la Corte de Apelaciones es quien se pronuncia sobre el recurso de nulidad o la solicitud de anulación del laudo. Ahora, las medidas cautelares, ahí no hay ningún cambio. Si uno desea solicitar la colaboración de la justicia ordinaria a través de las medidas cautelares o solicitar algún apoyo en el rendimiento de la prueba, todo eso a nivel de tribunales ordinarios y de primera instancia, perdón. Y por cierto, se mantuvo el exequatur que otorga la Corte Suprema a las sentencias arbitrales extranjeras. Una vez reconocida la sentencia arbitral extranjera, pasa la ejecución ante los tribunales ordinarios de primera instancia. Muy bien, se ve que para temas distintos van a contar con colaboradores distintos del lado del Poder Judicial, pero qué bien que están ahí para ayudarlos, ¿no? A los árbitros. Sí, sí, igual uno se pregunta ¿cuántos nombres de árbitros internacionales tendrá el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago en su bolsillo, ¿no? No se dedica profesionalmente a nombrar árbitros, pero es un escenario de laboratorio, ¿no? Casi siempre nos vamos a encontrar con el arbitraje institucional y van a ser las instituciones que nombren. Perfecto. Y como habías dicho, básicamente la única institución es el CAM Santiago. Y hay otro centro, pero su cabida en el mercado es muy inferior, sí. Perfecto. Y yo creo que como habíamos dicho en el inicio, este programa tiene la intención de dar a los practicantes de arbitraje una idea general de la ley aplicable en Chile y de la realidad del arbitraje en Chile, principalmente para que consideren Chile y Santiago como un posible lugar de arbitraje, una sede de arbitraje. Y entonces me gustaría hacerte una pregunta que tiene un poco que ver con este contexto. Como sabes, hace unos años el Chartered Institute of Arbitrators editó lo que llamó de los principios de Londres, que son 10 criterios, 10 puntos que observar cuando uno evalúa un posible lugar de arbitraje internacional. Y son algunas cosas, como tú sabes, algunas cosas tienen que ver con la ley aplicable, otras con el Poder Judicial, otras con la infraestructura para audiencias y todo eso. ¿Podrías comentar qué piensas sobre cómo Chile sería evaluado según esos principios, los principios de Londres del CIAR? Perfecto, sí, yo creo que cumple muchos, si no todos, de los puntos que establecen los principios de Londres. Cuenta con una ley moderna de arbitraje comercial internacional. La versión de la ley modelo que se integró a la legislación nacional es la original, ¿no? Del año 85, no de 2000, no la modificación posterior, pero es una ley que cumple con todos los estándares internacionales. El Poder Judicial, como les he mencionado, ha sido mayormente respetuoso con el arbitraje. Espero no haber confundido a la audiencia con tantas referencias al arbitraje doméstico, porque
En el arbitraje internacional la situación es bastante más clara, ¿no? Los recursos que se han interpuesto se han rechazado y la Corte de Apelaciones de Santiago tiene un concepto muy nítido de lo que es el orden público internacional y lo ha aplicado a un número grande de situaciones, porque las partes tienden a invocar el orden público, ¿no? Como una causal de anulación. Lo mismo la Corte Suprema, no se conocen laudos rechazados, salvo un laudo anulado en Argentina, ¿no? O la Corte no quiso reconocer un laudo anulado, o una decisión de un tribunal arbitral que era en realidad una orden procesal la que se trataba de reconocer, y la Corte Suprema también se negó. Entonces, la posición de las Cortes ha sido mayormente respetuosa. En lo que sí no cumplimos quizás con los principios de Londres es que estamos algo lejos, ¿no? Pero igual el principio se refiere a una posibilidad de acceso expedito al país para testigos y abogados, un entorno seguro, y si bien el vuelo es algo más largo, el entorno es seguro, los hoteles son fantásticos, el vino excelente, entonces hay muchas ventajas en elegir la sede, más que nada en elegir Santiago como sede, y más que nada su trayectoria del país en el cual no se ha anulado nunca un laudo arbitral internacional. Gracias, Elina. Y a mí me gustaría puntuar también que Chile cuenta con abogados y con árbitros muy experientes en arbitraje internacional. Cuenta con un centro de arbitraje muy profesional, que es el CAM Santiago. Y Santiago es una ciudad bellísima, es muy agradable. Y yo creo que esto, sin duda, es una ventaja para su elección como el lugar de arbitraje internacional. Bueno, Luisa, ¿tiene algún otro comentario o otra pregunta? No, de verdad, yo quería darle la palabra a Elina solamente para contarnos si tiene algo más que quiere decir o mencionar, alguna peculiaridad de Chile, allá del vino, claro, que lo torna atractivo para las partes extranjeras o las partes que generalmente tengan conflictos internacionales y por qué irse a Chile, pero parece que ya has contestado esta pregunta y súper bien. Si podría mencionar también que la nueva generación de profesionales del arbitraje en Chile también está súper activa. Ya he visto muchas cosas y muchos eventos del Santiago Very Young Arbitration Practitioners, entonces se nota que también la próxima generación va a estar súper activa en el mercado y bien preparada para tratar de los casos internacionales. Eso es muy cierto, Luisa. Me encanta que lo hayas traído a colación, porque el SVIAP es muy activo y el CAM Santiago también tiene AJCAM, que es incluso un grupo de árbitros jóvenes, sub 40, yo siempre uso comillas para sub 40, que resuelven las causas de menor cuantía. Por ejemplo, no solamente una organización para promover los eventos, sino que hay toda una camada, ¿no?, de profesionales jóvenes que están realmente muy dedicados al arbitraje y participan activamente de los eventos internacionales. Entonces, lo que yo espero para Chile, que a su sólida trayectoria en el arbitraje doméstico pueda sumar también una amplitud, una fascinación, un enamoramiento con el arbitraje internacional y que tengamos más casos de los que les pueda comentar. Perfecto. Gracias, Elina.
Elina, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos conocimientos y toda tu experiencia con el arbitraje en Chile. Yo creo que en nuestra charla fue exactamente lo que Canal Arbitraje intentaba con esta iniciativa, con el Lex Arbitri y la ley local, y compartir estas informaciones con toda la audiencia del Canal Arbitraje. Y con ello llegamos al final de nuestro primer episodio de Lex Arbitri y la ley local. Yo le agradezco una vez más a doctora Elina Meneminskaya por su participación, a mi compañera Luisa Quintão, y les invito a todos y a todas para los próximos episodios de este programa. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Muchas gracias a ustedes, Luisa, César y Canal de Arbitraje. Chao, chao.